fuerte, que no se mueve, constante y no se deja dominar ni abatir. Santo Dios. Señor. Firme. No deje tu prueba dominante. Ahora, voy a leer los versículos 11 y 13. ¿Lo tienen? Amén. La palabra se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firme. Aleluya. Se puede sentar. Aleluya. Santo sea tu nombre, Padre. Te adoramos, Señor, y te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Padre. Aleluya. Espíritu Santo, bienvenido eres, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, te pido que tú tomes control, Espíritu Santo, para que seas tú hablando y ministrando y no sea yo, Padre. Aleluya. Te adoramos, Padre. Aleluya. Ahora ya, ahorita te leí el significado de firme. Ahora quiero leer el significado de guerra. Cuando yo estaba buscando esto y estudiando esto, dice que la guerra significa rompimiento de paz entre dos o más potenciales. Rompimiento de paz. Aleluya. Ahora, si vemos en Efesios 6, del 10 al 20, Pablo está hablando de la armadura de Dios. Pero me impacta esto, porque cuando Pablo estaba escribiendo esto, él estaba encarcelado en Roma y había soldados romanos velándolo. Gloria. Aleluya. Ahora la Biblia no dice eso, no dice esto, ¿verdad? Pero yo me imagino que Pablo, estando encarcelado en esa cárcel, viendo a esos soldados romanos, viendo que ellos tenían su armadura, yo me imagino que Pablo decía: bueno, si ellos tienen su armadura en medio de una guerra, ¿qué más nosotros como cristianos tenemos que también tener una armadura? Entonces, si vemos, él empieza y dice: Santo Dios. aleluya, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces vemos a Pablo que cogió una armadura física y lo convirtió en algo espiritual. Entonces, Pablo, estando en una prueba, en una cárcel, él entendió que la guerra no era física, sino que era espiritual. Si brincamos el versículo 12, dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra jueces espirituales de maldades en las regiones celestiales. Entonces, Pablo estando en esa cárcel, él entendió que la guerra, la prueba que estaba pasando, era espiritual. Gloria. Aleluya, santo sea tu nombre, Señor. Y si cuando yo estoy estudiando esto, Pablo fue encarcelado por predicar la palabra de Cristo, por predicar la palabra. Entonces,
Él nos dice, con todo esto, Él nos dice, Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es. Ponte la armadura de Dios para resistir y estar firme contra las acechanzas del diablo. Sigue peleando, cógeme como ejemplo, 19, y por mí, al fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para conocer con denuedo o valentía el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con valentía hablé de él como debo de hablar. Pablo dijo, hablé de él como debo de hablar. Él no le importó las consecuencias, él no le importó qué iba a pasar con él, sino él sabía que su propósito era llevar el evangelio, y con todo eso, no importando las consecuencias, habló de él, no tuvo miedo, porque él entendió que era una guerra espiritual. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Cuando estamos por prueba, cuando estamos pasando por situaciones, somos rápidos de querer rendirnos, somos rápidos de querer tirar la toalla, somos rápidos de decir, me voy de la iglesia, porque a veces somos así, a veces somos rápidos de echarle la culpa a la iglesia por nuestros problemas fuera. Pero Pablo dice, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, no importando mi situación, no importando la prueba, si yo amo a Cristo, tengo que seguir. Si yo creo en Cristo, tengo que seguir. No puedo confiar en mí, no puedo confiar en mi propia concupiscencia, sino tengo que poner mi confianza en Dios. A su nombre, gloria. Te Y adoramos. también en Timoteo él dice, mas el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, ¿cómo tú quieres ser coronado? ¿Cómo tú quieres ver la gloria de Dios si no quieres pelear la batalla? Santo sea tu nombre. Aleluya. Dame repetir eso. ¿Cómo tú quieres ser coronado y no pasar por la prueba que tú estás pasando? Rapidito que tú ves una prueba, rapidito que Dios te mete una prueba, te quieres rendir. Entonces, ¿cómo tú vas a ver la bendición de Dios si tú te rindes? ¿Cómo tú vas a ver la gloria de Dios si tú te tiras la toalla? ¿O acaso Jesús no fue probado en el desierto? En un momento débil, después de ayunar 40 días y 40 noches, el enemigo vino y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. La Biblia nos dice que Jesús tuvo hambre. Y ahí fue cuando vino el tentador. Entonces, Satanás no vino cuando Jesús comió. No vino cuando Jesús no tenía hambre, sino esperó que Jesús tenía hambre y lo tentó. Te adoramos. Pero Jesús le respondió y dijo, no solo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, Jesús no peleó con su fuerza, sino peleó con la espada, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Después le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito estás, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y Jesús respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
Pero con todo y eso, Santo por el Padre. Satanás fue y lo probó, cabrón. Gloria a Dios. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Jesús dijo, vete, Satanás. Escrito estás, al Señor tu Dios adorará y a Él solo. Entonces, la Biblia me dice que después de eso se fue Satanás. Gracias, Señor. Porque también dice Santiago, Gracias, Padre. aleluya, gloria al Señor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Aleluya. Entonces, ahí vemos que Jesús tenía la armadura puesta, porque habló con la verdad, tuvo justicia, llevó la paz, tomó el escudo de la fe para pagar los daños del maligno y peleó con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Eso es aleluya. Gracias, Señor. Entonces, yo te digo, no te desanimes, no te rindes, sigue caminando, mantente firme en la prueba, Gracias, Padre. porque la prueba no es para siempre. Aleluya, santo sea tu nombre, Señor. Te adoramos, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos. Santo. En 2 de Corintios, capítulo 2, aleluya, capítulo 4, perdón, dice, porque esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces la Biblia te está diciendo que la prueba no es para siempre. La Biblia te está diciendo que si tú sigues caminando, tú verás la victoria. La Biblia te está diciendo que si tú no te rindes, tú verás la gloria de Dios en medio de tu situación. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Santo. Yo sé que quizás muchos ya saben esta historia, ¿verdad? Y es una historia conocida, pero es una de mis favoritos. Y cada vez que leemos algo y estudiamos algo, siempre sacamos algo nuevo. Siempre aprendemos algo nuevo. No importando cuántas veces tú lees la misma historia en la Biblia, siempre le va a poder sacar algo nuevo. Te adoramos, Señor. Y es de los 3 jóvenes hebreos. Ahora, Sadrach, Mesach y Abednego eran judíos que fueron traídos a Babilonia. Entonces, el rey Nabucodonosor pone un mandato y dice: al oír el son de la bocina, todo el mundo tiene que postrar y adorar la estatua. Santo. Gracias, Señor. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Pero estos 3 jóvenes entendieron el mandato de Dios, que solo adorarás tu Dios, un Dios, el Dios de ellos. Ellos no iban a adorar ningún otro Dios, porque ellos entendieron el mandato de Dios. Gracias, Señor. Entonces, se mantuvieron firmes en su creencia, se mantuvieron firmes en medio de la prueba. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, la Biblia dice que algunos varones
vieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Pero parece que estos hombres tenían celo de esos tres jóvenes. Porque fueron al rey y le dijeron: unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, estos judíos no han respetado, no adoran tu Dios ni adoran a la estatua. Y mandó el rey a buscarlo. Gloria al Señor. Pero cuando lo trajeron al rey, él le quería dar otra oportunidad. Y le dice: es verdad que no respetan ni oran a mi Dios y no adoran la estatua que yo he levantado. Pues están dispuestos para postrarse y adorar al oír el son de la bocina, porque si no será echado en el horno de fuego. Pero estos tres jóvenes se mantuvieron firmes. En medio de la amenaza, le respondieron al rey: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego y de tu mano. Pero si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni adoraremos a la estatua. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Señor. Después dice que con ira el rey mandó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Pero me impacta porque la Biblia dice que mandó hombres vivos, hombres fuertes, para atarlos, que no fueron cualquier hombres. Y me impacta porque me pongo a pensar: ¿por qué mandó esos hombres? Te adoramos. Y cuando me pongo a pensar eso, yo me digo, pues, puede ser para meterle miedo, para ver si con estos hombres. El apóstol Pablo se estaba dirigiendo a la iglesia de Efesios. Esta iglesia fue una de las muchas iglesias que Pablo ayudó a establecer en su tiempo. Muchos de estos cristianos eran nuevos en la fe. El apóstol Pablo, por medio de estos versículos, quería que estos nuevos creyentes aprendieran a cómo defenderse de las cosas que vendrán en contra de ellos. Como qué cosa quizá usted pueda estar preguntándose. El versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Muchas veces el enemigo va a tirarte dardos y usa a las personas a nuestro alrededor. Y nosotros pensamos que es la gente, pero tenemos que entender que todo es espiritual. El enemigo utilizará a las personas más cercanas y allegadas hacia ti, porque ahí es donde él entra a tus sentimientos. Entrando a nuestros sentimientos, las cosas duelen más. Y el enemigo quiere que pienses que estás derrotado o derrotada, que ya tú no vales, que no eres suficiente, que nadie te quiere y que nadie te va a aceptar. El enemigo usa estrategias para hacer que nosotros nos rindamos y pensemos que lo material o lo carnal que vemos es lo que está verdaderamente operando. Pero la realidad es que no son ellos, sino es que eso es lo que el enemigo está usando para que te sientas así. Así como el enemigo tiene estrategias, Dios también tiene sus estrategias. Y las estrategias que Dios tiene están en la palabra de Él.
Parte de esta estrategia son la armadura de Dios. Los versos 16 al 20 fueron los más que tocaron a mi vida personalmente. Yo entiendo que antes que yo le predique algo, a ustedes yo tengo que vivirlo. Y respaldando lo que dijo el hermano Edgardo, no ha sido una semana fácil. O sea que en este proceso que yo he tenido que aprender cómo defenderme yo, en esta semana también esta palabra me tocó. Yo también tuve que aprender a cómo defenderme en contra de las artimañas del enemigo. ¿Entienden ustedes cuáles son sus armas espirituales? ¿Saben cómo utilizarlas y defender? La armadura es un equipo defensivo y ofensivo utilizado por los soldados en tiempos antiguos para la guerra física. Hoy día también todo soldado tiene una armadura, un poco más modernizada para estos tiempos, ¿verdad? Pero tienen algo para proteger sus cuerpos en tiempos de guerra. Es un equipo de herramientas que se ponen para protegerse en tiempos de guerra. Pablo decidió describir las armaduras espirituales utilizando a un soldado romano. Se dice que cuando Pablo escribió esta carta, estaba en la cárcel. Mientras miraba a los soldados que lo vigilaban, decidió comparar nuestras armas espirituales con la armadura que ellos estaban utilizando en esos tiempos. Fue una forma básica y simple para que estos nuevos creyentes pudieran entender y tener un retrato físico a lo que él estaba refiriéndose. La Biblia describe en diferentes partes que toda persona que fue a guerra tenía armaduras. Como David, cuando iba a guerras, él utilizaba su armadura. Los romanos usaban el escudo para protegerse y la espada para defenderse. Estas son las dos piezas que el Señor ha querido que yo me enfoque. El escudo de los romanos, conocido como escudo, era una pieza militar de gran tamaño, diseñada para cubrir casi la totalidad del cuerpo. Como pueden ver, yo puse una foto como referencia. Si ustedes miran la foto, él lo tiene postrado en el piso, él como que la está aguantando. Pero cuando ellos toman el escudo y se lo ponen al cuerpo, el escudo, yo puedo decir que tapa como de la nariz hasta las rodillas. Generalmente mide entre 2 pies de ancho y 4 pies de altura. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu escudo? ¿Qué es tu escudo espiritual? Tu escudo espiritual es la fe. Hebreo 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El escudo representa la fe, pero lo que nosotros tenemos que entender es que la fe es un escudo contra las artimañas del enemigo. Pero la fe tiene que estar activa en tu vida. ¿Por qué yo digo que la fe tiene que estar activada? Porque tú puedes decir que tú crees en lo que Dios te dice, pero si no hay una acción concreta, ¿cómo tú puedes decir que tú confías en Dios? Nosotros también necesitamos nuestro escudo de la fe para protegernos contra los dardos de fuego que nos tira el enemigo, para tratar de perturbarnos, hacernos caer o para tratar de hacernos dudar en todo lo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas. Pero la fe en realidad es menos de nosotros y más de lo que nosotros pensamos de quién es Dios. ¿Me explico? Nosotros nos pasamos diciendo que Dios es fiel, que Dios es fiel, que Dios hace milagros, que Dios trabaja en nuestra vida, pero en realidad nosotros no creemos eso. Porque si nosotros verdaderamente creeríamos eso, no estuviéramos tambaleando todo el tiempo. No estuviéramos manteniéndonos firmes aun cuando la guerra espiritual se siente muy fuerte.
Santiago 1:6 dice, no podemos ser como las olas del mar que vienen y van. Esta frase, cuando yo estaba estudiando, me impactó, porque esta frase es una poderosa reflexión sobre la constancia de la cual es el fruto de la raíz de firmeza. So que para tú ser firme también tienes que ser constante. So tú no puedes decir que tú eres una persona firme si no eres constante en todo lo que tú estás haciendo. Que cuando vemos que todo nuestro entorno está en contrario de lo que Dios nos dijo que iba a hacer en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos y en nuestras finanzas, empezamos a dudar en lo que Dios nos dijo. Pero en realidad nuestra fe no puede menguar. Ahora, ¿cuál es tu escudo? ¿Y cómo debes de utilizar el escudo? El escudo, como dije anteriormente, es la fe. El escudo debe de ser utilizado como una forma de defensa. Utilizar el escudo de la fe es un acto pasivo de mera creencia, sino una acción defensiva y estrategia para proteger la vida espiritual de ataques constantes. Cuando el enemigo esté tirando los dardos de fuego para tratar de hacerte tambalear, ahí entra el escudo de la fe, poniendo tu fe en acción. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. O sea que esto no es simplemente de creer en lo que Dios nos dice. También hay una parte que nos toca a nosotros, que nosotros tenemos que actuar para que así los dardos que esté tirando el enemigo a tu mente no puedan entrar. Los romanos usaban los escudos para poder proteger su cuerpo de cualquier cosa que sus enemigos trataran de tirarle a ellos. Nosotros debemos de hacer exactamente lo mismo. Te adoramos, Señor. ¿Cuál es tu espada? Tu espada es la palabra del Señor. En Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, de la cual es la palabra de Dios. Esta pieza de armadura es diferente a los otros. Es la arma principal o la única que es ofensiva del creyente. Se llama la palabra del Espíritu, porque el Espíritu Santo es quien le da ese toque sobrenatural para cuando lo uses en contra del enemigo. La espada se activa cuando tú decides obedecer a Dios sobre todo tus emociones o cosas que tú ves que están pasando externamente. La espada en los tiempos romanos fue diseñada a ser corta y ligera para el combate de cuerpo a cuerpo. Lo que indica que la palabra de Dios es una herramienta precisa para las batallas personales y diarias que tú enfrentas. Pero hemos hablado del escudo, que es la fe. Hemos hablado de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero hay una pieza que es mucho más importante que toda la armadura junta. Porque ninguna de estas armaduras en realidad pueden ser efectivas sin la oración. La oración es el medio más importante de la vida de un cristiano. Porque esa es la forma que nosotros nos conectamos con el Padre. La oración no es una pieza más, sino el vínculo que hace que el escudo y la espada funcionen bajo el poder del Espíritu Santo. La oración es un diálogo sincero donde se conoce su voluntad y se fortalece la confianza en Él. En pocas palabras, sin la oración no se puede hacer nada. Y es en realidad lo que nos ayuda a mantenernos firmes durante toda guerra espiritual. En estos tiempos yo he escuchado que muchos no tienen tiempo para orar, o que sus vidas son simplemente muy ajetreadas para ellos poder sacar un tiempo para hablar con Dios. Quiero que entiendan que la oración no es solo un monólogo, que es una persona hablando,
sino la oración es una comunicación entre dos personas. Pero muchas veces entramos hablando y no permitimos que Dios nos hable a nosotros. Gracias. Aleluya. Que Dios revele su voluntad en nuestras vidas. La oración no es solamente para pedir, es para poder saber las buenas cosas y la voluntad que Dios tiene en tu vida. Esa voluntad que es agradable y perfecta. La palabra de Dios dice en Mateo 6:6: mas tú